Buenas noches, les saluda el hermano Javier Aguiño de Guayaquil, Ecuador. Es un gusto estar con ustedes una vez más compartiendo la palabra de Dios que nos ayuda, nos impulsa a seguir adelante, a cambiar, a llenarnos de fe, confianza y pureza, ¿no? En esta noche vamos a ver, como usted ve en su pantalla, ¿sí? Un tema muy importante de entre muchos temas que son importantes. Es la misericordia divina y cristiana. Este estudio lo hemos dividido en dos grandes partes, que son con letras rojas que ve usted ahí. Hay que tener misericordia, 1, y 2, los atalayas de Dios. Bueno, en sí, como siempre he dicho, no voy a entrar en detalles en griego, hebreo, arameo, qué significa la palabra misericordia, pues usted ya la conoce, ¿sí? Ya la ha estudiado, ya la ha practicado. En este momento, a manera de una introducción, quiero explicar lo que es misericordia con el diario vivir. Topamos en la calle una persona no vidente, el cual se baja, ¿sí?, de un colectivo y trata de cruzar la calle con su bastón. No ve. Entonces pasan personas, lo miran y no les importa. En ese momento vienen 3 jóvenes, 2 de ellos, uno le coge de cada brazo y le dicen que lo van a ayudar. El otro joven se para en media calle y así como un vigilante hace seño, los autos se detienen y ellos cruzan la calle. En ese momento mostraron misericordia hacia una persona, sí, con una discapacidad en sus ojos. Ahora, vámonos ahora a la palabra de Dios. Sí, tenemos ahí el título, como decíamos, la misericordia divina y cristiana. ¿Cómo tengo yo o cómo sé que Dios tiene misericordia de mí? Ejemplo, la Biblia dice en el libro de Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Todos los días tenemos la misericordia de Dios. ¿Cómo? Dios hace salir su sol sobre malos y sobre los buenos, el que le alaba y el que no le alaba. Usted todos los días ora, clama, ¿sí? Se guarda de todo pecado y todo mal, y Dios, su misericordia por día, hace que usted y yo tengamos vida. Asimismo, sobre toda persona que insulta, blasfema, lo odia, lo detesta, Dios también hace salir el sol sobre esas personas. Entonces, ¿qué decimos? Dios permite que todas las personas, buenos y malos, tengamos el aire, comamos, desayuno, almuerzo, merienda, el que desea, y el que no desea no lo hace. Pero hasta este momento nos damos cuenta que la misericordia de Dios es grande cada día. Ahora, ¿qué hay de la persona? ¿Qué hay de la persona cuando peca? Y peca, y peca, y peca. Y hay personas que dicen, arrepiéntete o te vas al infierno. ¿Sí? Si sigues pecando, la paga del pecado de la muerte, morirás y te vas al infierno. Otras personas enseguida dicen, oiga, hay que tener misericordia de estas personas, porque son ciegos, etc. Aquí en el título, hay que tener misericordia, usted ve con letra roja, abajito lo negro, dice así, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, ¿cómo es tener misericordia ahora en el diario vivir? En los hospitales hay muchas personas enfermas y muchos cristianos van y predican la palabra y oran por ellos. Esas personas reciben con gozo la palabra. Otros en la prisión, otros en centros de rehabilitaciones, otros en albergues, otros personas, niños de la calle, etc. Ahora, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. En una ocasión nos topamos con una persona la cual se burlaba bastante de Dios, siendo cristiana. Y decía, yo soy cristiana.
Conocimos un hombre, el cual decía yo soy cristiano, sí, pero sus hechos decían lo contrario. Estafaba, robaba, sobornaba, mentía, adulteraba, fornicaba. Y con una palabra, Dios perdóname, estoy arrepentido, y al otro día otra vez lo mismo. Entonces cuando las personas comienzan a decir, sí, Dios hará justicia con esta persona, enseguida otros creyentes dicen, ¿y cómo es que usted tiene misericordia? Pero aparte de decir y hablar, vamos a ver unos textos bíblicos, ¿sí? ¿Qué es tener misericordia? Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Ahorita vimos un texto clave, que es Santiago capítulo 2, versículo 13. Vamos al texto. Aquí está, ¿no? El texto bíblico, Santiago capítulo 2, versículo 12, dice así la palabra de Dios. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Yo tengo libertad, a lo que me entrego a Cristo, yo soy libre, pero no para hacer lo que yo quiero. Soy libre de la esclavitud del pecado, libre de la esclavitud de la ley, libre de muchas cosas, pero no para hacer lo malo. Veamos el versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando una persona le dice a otra persona, arrepiéntete, este es tu mal camino y vuélvete a Dios. Y esa persona se arrepiente, en ese momento la persona que se arrepintió queda libre de ese juicio. Vamos a ver otros textos bíblicos que apoyan esto de aquí, ¿no? Volvamos a la página principal. Dice en azul, en el gráfico en la pantalla que usted ve, en azul dice una pregunta: ¿cómo se tiene misericordia del prójimo? ¿Cómo tengo yo misericordia del prójimo? Sea cristiano, fiel y verdadero, o sea cristiano carnal, o sea cristiano apartado, o sea el inconverso. ¿Cómo se tiene misericordia del prójimo? Pero dejemos que la Escritura nos conteste. Ezequiel capítulo 12, 1 y 2, vamos a ver aquí mismo el texto bíblico, dice la palabra de Dios lo siguiente. Aquí tenemos en pantalla Ezequiel capítulo 12, versículo 1 y 2, la Biblia dice así, la Biblia. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Entonces, Dios, al ver este versículo, nos damos cuenta que Dios ya ha visto sus maldades, ya ha visto sus obras, que son buenas y malas, más malas que buenas. Entonces Dios le dice a Ezequiel, esta casa o estas personas que viven en este templo, en esta ciudad, son rebeldes. ¿Cómo es una persona rebelde? Una persona rebelde es aquella persona prepotente, arrogante. No voy a hacer eso. Así tú digas lo que digas, pasaré encima tuyo. Ese es un rebelde. Entonces vamos a ver otro texto más, ¿no? Volvemos a la pantalla principal. Ahora tenemos, aparte, abajito del azul, tenemos unas letras en lila. Dice, hablando, ¿cómo se tiene misericordia del prójimo? Ya vemos la maldad de ese prójimo. Hemos visto en el texto de Ezequiel 12, 1 y 2, que esa persona o ese grupo de personas son rebeldes. Así dice Dios. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 44, versículos 5 y 6, a ver qué dice la Escritura. ¿Cómo se tiene misericordia del prójimo? Ezequiel 44. La Biblia dice así. Aquí tengo el texto bíblico, ¿no? Para aprovechar el tiempo. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos
todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Versículo, el que sigue, ahí tenemos ahí, sí, el 9, dice, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, basta. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Aquí nos da a entender la Biblia, el texto y el contexto de que Dios tiene misericordia, pero en esa misericordia Él dice, basta, basta, ya, dejen de hacer esa abominación, dejen de hacer ese pecado, dejen de rebelarse contra mí, ya basta. Entonces, volvemos a la página principal. En azul tenemos cómo se tiene misericordia del prójimo, diciéndole lo que Dios manda a decir. ¿Cómo se tiene misericordia del prójimo? Diciéndole, mira, el Señor dice, basta, basta de tu mal camino, basta de tu mal proceder, basta porque su misericordia, que es infinita, es grande, en esa misericordia te está diciendo, basta. Veamos otros textos. Abajito usted tiene en lila, dice así, la respuesta, ¿no?, a la pregunta, hablando lo que el Señor Dios dice, que digamos a un pueblo rebelde. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Vamos a esos textos. Aquí tenemos el libro de Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. La Biblia dice así, vamos a ver. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos malos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí está especificando el Señor. En mi misericordia te digo, basta. Pastor, maestro, evangelista, apóstol, profeta, misionero, hermano y hermana, toda persona que se esté burlando de Dios, ¿sí?, con pensamientos perversos, ¿sí?, con vidas desordenadas, Dios dice, basta. Mira, estoy extendiendo mi misericordia hacia ti en este tiempo, pero en esta misericordia estoy mandándote con personas, cristianos, inconversos. Yo estoy en boca de todos ellos, porque si no oyes a los cristianos, hablaré a través de las piedras. Si no oyes la Biblia y buscas un profeta que te profetice vida, salud, prosperidad, más negocio, más dinero, lo único que Dios dice, basta si estás haciendo algo malo. Volvamos a la página principal. Entonces, ¿hay que tener misericordia? Claro que hay que tener misericordia. Y esa misericordia que se tiene es, mejor dicho, está clara y específica en la Biblia cuando el creyente va y le dice, basta de hacer el mal. En ese momento se está desarrollando la misericordia, cuando le dices, basta. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay de la persona que no hace caso? Que aunque escucha los mensajes en el púlpito, en la televisión, en la palabra de Dios, la Biblia, no es que Dios no me habla por profeta, ni solo me habla por la Biblia, pero ni aun por la Biblia hace caso. Ni por la Biblia hace caso. Vamos a ver cómo es que Dios en esa misericordia habla.
Primeramente, aquí tenemos, ahora vamos al segundo punto de este estudio, habla a través de los atalayas de Dios. Habla a través de los atalayas de Dios. Vamos a ver qué es un atalaya. Aquí tenemos un gráfico, voy a bajar la cámara, ahí. El atalaya es un guardián que está alerta. Aquí tenemos en el gráfico que usted ve en el video, tenemos un hombre, ¿no?, que está con la mano alzada, ¿sí?, avisando que está viendo él que se aproxima un ejército contrario. El otro hombre que está a su lado coge el cuerno al ver las acciones de él toca el cuerno y todo el pueblo se alista para la batalla. Entonces, en amarillo tenemos aquí en el gráfico, el atalaya es un guardián que está alerta, puesto para advertir el mal que viene, siempre alerta contra lo malo. Entonces, el atalaya no puede estar dormido, siempre estar alerta, despierto, vigilando de por qué lado puede venir el mal y hablándole a los demás que se aperciban que viene el mal. Ahora, tenemos abajito, dice en amarillo, el atalaya que toma en poco y se echa a dormir y no advierte el mal que vendrá sobre las personas, ciudad y país. La escritura lo llama perro soñoliento a mal dormir. Isaías capítulo 56 del 10 al 12. Ya vamos a ver esos textos. Aquí abajito vemos un atalaya dormido. Cuando está dormido, no se da cuenta quién viene, todo el ejército contrario llega, matan a muchas personas, saquean, queman la ciudad, se llevan a muchas mujeres para prostituirlas o violarlas, y al mismo atalaya le dan muerte. Ese es el pago. Entonces, hasta este momento, con este gráfico, ya tenemos claro que es un atalaya. Es uno que advierte, reprende, ¿sí? Si alguien está dormido, oye, levántate, estamos puestos para hacer atalayas, no para estar dormidos, ¿sí? Para personas, ciudad o país. Vamos a ver el texto de Isaías 56, del 10 al 12. Vamos a ver. A ver. Bueno, ya lo leímos, ¿sí? Ahora vamos a ver otra parte más. Aquí tenemos, en la página principal, voy a subir la cámara, eso ahí. Entonces dice, los atalayas de Dios, la segunda parte. Y esta es la condenación, un texto bien famoso, bien que se predica en campañas, aire libre, aún en el púlpito. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a ver San Juan capítulo 3, del 19 al 21, el texto bíblico. Aquí lo tenemos, ¿no? Dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahora poco teníamos el ejemplo de una persona el cual por más que se le estaba haciendo ver su pecado, por más que se le estaba haciendo ver su error, hasta el último tenía una respuesta satisfactoria. Pero Dios pesa los corazones. Y cuando la persona está enraizado en el mal o enraizada en el mal, jamás viene a la luz para decir, yo estoy mal, yo estoy en pecado, quiero una regeneración completa. Entonces el versículo 21 dice, en amarillo aquí en el gráfico que usted tiene, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces cuando la persona ya recapacita, el atalaya va donde ese cristiano está haciendo mal, que está ofendiendo la santidad de Dios,
y el atalaya le advierte, le dice, mira, esta misericordia de Dios que ha sido extendida, que no te ha pasado nada hasta el día de hoy, no te has enfermado, te ha dado prosperidad económica, te ha bendecido con salud y te ha ayudado a tu familia, pero está viendo Dios la maldad, el pecado que estás haciendo en oculto y tus pensamientos malos. Dios te dice, basta, basta, a través de los atalayas. No escuchas un atalaya, no escuchas el tercero, no escuchas el cuarto, Dios va a tomar medidas. Vamos a la página principal otra vez. Entonces tenemos ahora en azul, ahí abajo, siguiendo el título, los atalayas de Dios. Ya leímos la parte en negro, ahora vamos a esta la escritura en azul que dice, la orden es dada a decir al pueblo su oportunidad de salvación. Una vez más, la orden es dada a decir al pueblo su oportunidad de salvación. ¿Qué es lo que dice Dios? Vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras. Ezequiel 18:30, vamos a ver qué dice Ezequiel 18:30. Dice así la palabra de Dios, aquí tenemos las citas bíblicas. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. No es que por culpa del hermano yo soy así o por culpa del hermano yo... No. Cada uno Dios juzgará por su camino. Pero al mismo tiempo me está hablando por la Biblia. Y si no hago caso a la Biblia, cierro el oído a la Biblia porque no la leo. Y la mayoría de cristianos no leen la Biblia. Y tienen la Biblia en el teléfono y a los que están leyendo la Biblia en el teléfono le llega un mensaje de WhatsApp, de Facebook, lo que sea, y salen de la Biblia y contestan el mensaje. Eso no es leer la Biblia. No se engañe, así no es. Entonces cuando el cristiano cierra sus oídos a la Biblia, a la verdadera Biblia, la física, la de hojas, Dios manda atalayas. Y si no escucha la atalaya, el mensaje, es como que esa persona que también es muy atalaya está dormido. Vamos a ver lo que dice una vez más la Biblia, versículo 30. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Entonces, explicamos adelante con el gráfico, vamos al gráfico un momento. Explicamos con el gráfico que cuando el atalaya advierte y el atalaya avisa y le dice, miren, viene un ejército contrario, si este ejército es más grande, ellos pueden huir por la parte de atrás del castillo, de la ciudad, y es menos el peligro hasta que esos enemigos lleguen, tumben la pared, ellos ya huyeron todos. Pero si el atalaya está dormido como el que está abajo, llegan y el daño es grande. Hay muchos atalayas en la iglesia que por mantener su amistad, por mantener su compañerismo, por mantener la confraternidad, son incapaces de decirle a usted, oye, estás haciendo mal. Y muchos le dicen, estás haciendo bien, con el fin de seguir manteniendo su amistad, su economía, su apoyo, etc. Pero no se dan cuenta que la misericordia a esa persona le está llegando su límite. Volvamos al texto. Ahora el versículo 31 dice así, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haced un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Cuándo es esa conversión? En el tiempo de la misericordia. En ese tiempo donde usted y yo amanecemos todos los días con vida, salud, dinero, alimento, paz, tranquilidad sobre usted, sobre su esposa, sobre su hijo. Dios ha derramado muchas bendiciones y usted es una persona próspera, usted es una persona feliz con su hogar, tiene un lindo hogar. Eso es lo que Dios ha hecho. Pero si en ese momento comenzamos a pecar,
en medio de esa prosperidad, la misericordia de Dios que ha sido extendida comienza a llegar a un límite. Volvamos a la pantalla principal. Ahora sí, entonces ya vimos, en azul, estamos leyendo en azul abajo en los atalayas de Dios. La orden es dada a decir al pueblo su oportunidad de salvación. La orden es dada a decir al pueblo su oportunidad de salvarse y a percibirse y cambiar y dejar de hacer lo malo. Ahora tenemos en lila unas palabritas, dice así: hablando lo que el Señor Dios dice que digamos, hablando lo que el Señor Dios dice que digamos a un pueblo siempre y cuando sea rebelde. Si ese cristiano o esa hermana está en una vida pura e íntegra delante de Dios, el atalaya, ¿qué tiene que decirle? Nada, pues, nada. Pero si esa persona está mal delante de Dios, el atalaya va y le dice de parte de Dios lo que tiene que cambiar y dejar. Veamos ahora Ezequiel 3:18. Vamos al texto bíblico. Ezequiel 3:18. Aquí tenemos el texto. Dice así. Prestemos más atención. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, porque su misericordia ya llegó al límite. Y en ese momento ya está hablando la justicia de Dios. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú, atalaya, no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. Y como ningún atalaya le dijo nada, el impío morirá por su maldad, la paga del pecado es la muerte, pero su sangre demandaré de tu mano. Porque hay muchas personas que dicen, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir si esa persona siempre hace lo que le da la gana? Es lo mismo, ese impío morirá. Pero veamos la respuesta de Dios. El versículo que sigue dice, pero si tú amonestares, dice, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces, si yo no le amonesto como atalaya y esa persona muere en delitos y pecados, Dios tomará justicia a mí me va a llamar la atención, a mí me va a reprender, a mí me va a castigar. ¿Por qué motivo? Porque yo fui ese atalaya que se quedó seco, dormido, y no le dijo nada. Ahora dice el versículo que sigue, pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Entonces, así le quite el habla, pero ya le habló la palabra de Dios, que deje de hacer lo malo, que se arrepiente de sus pecados. Si no quiere, esa persona morirá, pero usted y yo somos libres de culpa. Volvamos a la pantalla principal. Hablando lo que el Señor Dios dice, que digamos a un pueblo rebelde. Ahora dice la palabra de Dios, vamos a ver, ya leímos Ezequiel 3:18 al 21, vamos a ver también otra vez Ezequiel, dice así, versículo 20, vamos a leer. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria por su sangre, pero su sangre demandaré de tu mano. Ahí viene la otra parte. Si ve a un cristiano que así como está haciendo lo bueno, está pecando, está haciendo lo bueno y está haciendo algo malo, está haciendo lo bueno y sigue haciendo lo malo, y usted por mantener una amistad dice, no le voy a decir nada, es que es mi amigo, es mi amiga, no le voy a decir porque chutica, pierdo la amistad, me va a empezar a ver mal. Entonces, en ese momento, ese cristiano la paga el pecado de la muerte, el alma que pecare esa morirá,
y toda la maldad al malo lo alcanzará. Esa persona llega a morir. Y por mantener usted y yo una amistad de la otra persona y no decirle nada, que se arrepienta, que cambie, él morirá por su pecado, o ella. Y lo peor lo que le espera. Pero Dios demandará de usted y de mí por haber sido atalayas dormilones, atalayas dormidos. ¿Por qué? En el sentido de dormir pusimos 1000 excusas con tal de no hablarle. Abajito dice el versículo 21, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Si después de hablarle, esa persona entra en razón y dice, Señor, perdóname el pecado que cometí, no lo voy a volver a hacer, Dios habrá salvado esa alma y a nosotros nos va a dar una buena recompensa. Gloria a Dios. Volvamos a la pantalla principal, ¿no? Entonces ahora tenemos lo siguiente, Efesios capítulo 5, del 1 al 17. Entonces, la misericordia de Dios está extendida para el cristiano fiel, justo, el verdadero, el santo, el que hace justicia, el que anda en rectitud, así también como al pecador, al cristiano carnal, al tibio, al mundano, el que no le importa la palabra de Dios, tirarla por los suelos y después cogerla de nuevo y tirarla por los suelos. Vamos a ver lo que dice el libro de Efesios capítulo 5. Vamos al texto bíblico, Efesios 5, 1. La palabra de Dios aquí la tenemos y dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces, si usted me escucha a mí, que yo estoy hablando de fornicaciones, de inmundicias, de avaricia, oigan, hice un negocio chueco, pero me salió bien, y de ese negocio voy a dar un diezmo, estoy mancillando a la iglesia. Dice Pablo, ni aun se nombre entre vosotros. Si era eso, ya no debo serlo. Dice ahora el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, si yo como atalaya, usted como atalaya, usted y yo, dos atalayas, nos juntamos y comenzamos a hablar de mujeres, de adulterio, de fornicación, de robos, de estafas, de engaños, nos estamos engañando con una falsa santidad, con un falso evangelio, o viceversa. Usted es un cristiano fiel, santo, puro, y yo soy un cristiano mediocre, inmundo, que voy con una Biblia, canto alabanzas y le digo, hermano, disculpe, ¿qué le parece si me acompaña? Porque voy a hacer un negocio turbio, un negocio de mala fama. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Ahí es ahí donde la atalaya tiene que reprenderle. Discúlpame, hermano, pero eso estás haciendo mal. Eso es pecado. Arrepiéntete. Y a la primera hora, tal vez Dios te perdone. Pero si usted no le dice nada y corre con esa persona, corre conmigo al mal, ambos tendremos una justicia de Dios que vamos a ver. Entonces Pablo dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad,
justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Es aquí donde, si la persona no recapacita y no escucha la atalaya, esa misericordia divina y esa misericordia cristiana terminan ahí, terminan, amado hermano. No, hermano Javier, disculpe, pero ¿cómo va a creer usted que la misericordia de Dios va a terminar? Se lo voy a explicar en este gráfico que sigue. Aquí tenemos un dibujo. Vamos a ver. Cuando la misericordia de Dios llega a su límite, cuando la misericordia de Dios llega a su fin, cuando comienza la justicia de Dios. Ya habló por la Biblia, ya habló por predicadores, ya habló por las redes, ya habló por los profetas, ya habló por los atalayas, ya habló y esa persona cerró sus oídos y siempre puso una excusa que está bien, pero su pecado está pesado. Miremos aquí, tenemos el diluvio, mire la pantalla. En amarillo dice: la misericordia divina llega a su fin. ¿Cuándo llega a su fin? Cuando, mire, no me malinterprete, cuando la misericordia divina llega a su fin, cuando empieza la justicia divina, cuando empieza la justicia divina. Quiero recalcar que Dios le dijo a Noé: construye el arca y predica. Noé predicó alrededor, vamos a pensar ya para no entrar tanto en detalles. O sea, Noé predicó 120 años. Vamos a decirlo para ahorrar el tiempo. Esos 120 largos años que Noé predicó, esa misericordia de Dios se extendió años, amigo, hermano, teólogo, se extendió tanto que la persona no hizo caso. Ahora llega a su fin la misericordia, como cerrándose el arca, y empieza la justicia de Dios. Ahora, en ese momento, si ve en el gráfico, están las personas gritando, hombres, mujeres: ten piedad, ten misericordia, oh Dios, ten misericordia, Dios, de nosotros, ten misericordia de nosotros. ¿Sí ve? Ahora, mi pregunta es: ¿por qué en ese momento Dios no tuvo misericordia? ¿Se ha hecho alguna vez usted esa pregunta? ¿Por qué Dios ahí no tuvo misericordia? ¿Cómo, hermano? No lo entiendo. A ver, me explico mejor. El agua estaba subiendo, niños, adultos mayores, embarazadas, todos los que no hicieron caso ya se estaban ahogando, y ahí en lo que se estaban ahogando decían: Señor, misericordia, perdóname. ¿Por qué no detuvo la lluvia? ¿Por qué no detuvo la lluvia? ¿Por qué no se detuvo el diluvio? Usted, amigo teólogo, usted, amigo pastor, y usted, amado hermano y hermana, dice: disculpe, hermano Javier, pero la misericordia de Dios es para siempre. No, la misericordia de Dios es infinita, sí, pero la justicia de Dios, la justicia no se puede detener. Cuando el pecado afecta la santidad de Dios, se derrama la justicia divina. Estas personas murieron, todos murieron en el diluvio, porque dice que solo se salvaron 8. Significa que los demás murieron todos. No es que Dios es malo. La justicia de Dios tiene un límite, y ese límite, cuando termina esa misericordia, entra la justicia, y la justicia determina juicio. Veamos el segundo ejemplo. El juicio total de Sodoma y Gomorra. Si usted se da cuenta, cae fuego del cielo. En el momento que se está quemando Sodoma y Gomorra,
mujeres embarazadas, adultos mayores, niños de pecho pequeños y los grandes comenzaron a decir, perdónanos, oh Dios, ¿por qué no se detuvo la lluvia de fuego? ¿Por qué no se detuvo? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Pues no se detuvo, claro que no, porque en ese momento está actuando no el Dios de misericordia, está hablando el Dios de la justicia. Dios es juez justo, pero siempre tiene un límite, tiene un tiempo donde Él extiende su misericordia y en esa misericordia manda a sus atalayas, manda la palabra de Dios, manda predicadores, pero no hace caso. En el tiempo de esa misericordia, la misericordia termina y comienza el juicio. Muchas personas oran en ese momento. En el momento que está el juicio, comienzan a decir, Señor, perdóname. Ahora sí ya comprendí, me arrepiento. Pero en ese momento está la justicia divina. Divina. ¿Cuánto tiempo dura? No lo sé. Una semana, un mes, un año, 2 años, no lo sé. Lo único que sí sé es que cuando ya la misericordia llega a un límite, la justicia divina en ese momento, la justicia cae sobre esa persona, sobre esa iglesia, sobre esa casa, sobre ese país, sobre esa nación. Cae, o el mundo entero. Pero cuando cae la justicia de Dios, esa persona que comienza a clamar misericordia, la respuesta es, el tiempo de tu misericordia la tuviste todos los días y te hablé todos los días. Volvamos al gráfico. Entonces, tenemos la misericordia divina y cristiana, ¿la tenemos todos los días? Claro que sí. Dios derrama su misericordia, claro que sí. Pero al mismo tiempo, como está derramando su misericordia, en el momento que ve que usted y yo pecamos y engañamos a escondidas, nos encerramos en cuarto con chicas, nos encerramos en cuarto con hombres, cogemos documentos para estafar, para robar, para mentir, para hacer de todo. Dios está viendo y en eso que Dios está viendo, esa misericordia, en esa misericordia, ¿cómo es la de misericordia cristiana? Ahora entiende que es misericordia cristiana. Esa misericordia cristiana es la misericordia de los atalayas. Hermano, amigo y teólogo, siempre ha estado la misericordia divina y la cristiana. Pero llega un momento donde la misericordia llega a su fin, cuando empieza la justicia divina a hacer juicio en el momento preciso que esa persona no se arrepintió y siguió pecando, pecando. Y mientras más pecaba, más era prosperado, más era bendecido o bendecida, pero no se dio cuenta que esa misericordia se estaba extendiendo para que se arrepienta. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, Él tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El libro de Hebreos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque el libro de Romanos capítulo 6 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios me lo bendiga, espero que este estudio le haya servido en algo, sí, para usted, su congregación, su familia, como lo ha sido para conmigo. Se despide de ustedes el hermano Javier Aguiño, de Guayaquil, Ecuador, de lo que es libre denominación. Dios lo bendiga.